Bueno, esta es la clase 7. Solo para recordar, ya vimos las ecuaciones de primer orden, ¿no? Que es todo el tema 1. Vimos cómo resolver la de variables separables, las homogéneas, las exactas, las convierten exactas por un cuadrante y las lineales de primer orden, ¿no? Luego empezamos el segundo orden. Ok. Aquí vimos fue la mención de orden. También vimos cómo resolver la ecuación homogénea asociada a una de segundo orden. Y esto con la ecuación auxiliar. Luego vimos las homogéneas de grado superior. De grado superior. ¿Qué quiere decir de grado superior? Pues grado mayor o igual a 2, ¿no? Nuevamente, pues esto nos daba un polinomio, ¿no? O sea, la ecuación auxiliar era un polinomio, ¿no? Polinomio. ¿Ok? Y pues finalmente entrábamos con nuestro primer tema, que fue de coeficientes indeterminados. Ok, en coeficientes indeterminados, pues era primero resolver la homogénea mediante anulador. Anular el término que no era homogéneo para que nos quedara una homogénea, ¿no? En esa homogénea nos queda la solución general, ¿no? Que era pues la suma de la homogénea asociada y la particular. Entonces nosotros desde el principio ya teníamos esta, ¿no? Por lo tanto, la particular no es otra cosa que la general menos la homogénea, ¿no? Entonces la homogénea pues nos daba, la particular nos daba la estructura que tenía o la forma que tiene la solución particular. Se llama coeficientes indeterminados porque las constantes las tenemos que encontrar sustituyendo esta YP en la ecuación que teníamos originalmente. Ahora nos vamos a adentrar con el y además esto solamente servía para potencias de X, exponenciales, senos y cosenos y sus multiplicaciones, ¿no? Combinaciones lineales y multiplicaciones entre estos tres. Si no era de ese tipo, pues no podíamos usar coeficientes indeterminados. Por ejemplo, una ecuación diferencial de este tipo pues no entra dentro de coeficientes indeterminados, porque esta función no es combinación o multiplicación de estas de acá. Entonces aquí, pues falla, o más mejor dicho, no puedo aplicar coeficientes indeterminados. Ya para ecuaciones en general, pues se usa lo que se conoce como el método de variación de parámetros. Variación de parámetros. ¿Ok? Entonces, lo que pueda resolver por esto, por coeficientes indeterminados, también lo puedo resolver por variación de parámetros. ¿Ok? La ventaja de coeficientes indeterminados es que si ya sé, o mejor dicho, si en la solución homogénea asociada no está escrita la solución que no es homogénea, puedo proponer directamente la estructura de la solución particular, sin necesidad de hacerlo de los operadores. Pero es recomendable hacerlo todo, porque si por ahí sale o se repite la solución homogénea en la estructura de la que no es homogénea, o sea, en la parte de la solución particular, me puede conducir a errores. Entonces, cuando ya tengan experiencia, pues ya directamente dicen,
La solución particular tiene esta forma, ¿no? Entonces, pues sustituyen directo ya. Pero, pues como ustedes van empezando, pues les recomiendo que lo hagan como hicimos todos los ejercicios, ¿no? Todos los pasos. Ya cuando tengan experiencia, no hay pierde. Y esta de variación de parámetros, pues es general, ¿no? Pero aquí no podemos decir directamente que la solución particular tiene una estructura en específico, ¿no? Aquí ya es para aplicarlo en general. Ya para funciones, no necesariamente combinaciones de estas tres. ¿Ok? ¿En qué consiste este bendito método? No es otra cosa que una extensión de la reducción de orden. ¿Ok? Entonces ustedes recordarán que en la reducción de orden ya me daban una solución, ¿no? Entonces decía que mi segunda solución era simplemente multiplicar por una función que era la que quería encontrar, por la que ya me daban, ¿no? Pues resulta que la solución particular de una ecuación diferencial de orden 2, la puedo ver como la multiplicación de una función U1 por Y1 más una función U2 por Y2, donde Y1 y Y2 son las soluciones que me salen de la ecuación diferencial homogénea asociada a esa ecuación diferencial. ¿Ok? Y U1 y U2 no las vamos a deducir. Simplemente U1 es la menos integral de Y2 por f de x entre el Bronsquiano, y U2 es la integral de Y1 por f de x entre el Bronsquiano. El Bronsquiano también ya lo vimos, ¿no? Y ahorita lo retomamos. ¿Ok? Pero ¿quién es esta f de x? Pues es la parte no homogénea. Es decir, si yo tengo una función A1, A1 y prima más A2 y prima más A3 la g de x, lo que tengo que hacer antes de empezar a resolver una ecuación diferencial por variación de parámetros es llevarlo a la forma estándar. Entonces, ¿cómo se lleva a la forma estándar? Dividiendo o dejando el coeficiente de la derivada más alta igualado a 1. En este caso, la derivada más alta pues es y prima. Entonces tengo que dividir todo por la constante A1 para que quede en la forma estándar. ¿Ok? Aquí vamos a llamarle B1, Y' más B2, Y igual a f de x. Ahora sí, ya escrito de forma estándar, es decir, con coeficiente 1 la derivada de mayor orden, f de x es la parte no homogénea. ¿Ok? Que es la que va aquí. Y Y1 y Y2, ¿quién demonios son? Les repito, son las soluciones de la ecuación homogénea asociada. Acuérdense que el orden de una ecuación homogénea me indica el número de soluciones linealmente independientes que tiene. Entonces, si esta es de orden 2, pues tiene dos soluciones linealmente independientes. Por eso aquí va Y1 y Y2. ¿Ok? ¿Dónde está lo difícil de este método? Pues más que nada aquí, en las integrales, ¿no? Las integrales es el mayor problema en este método. Si lo ven es bastante sencillo, ¿no? Tengo mi ecuación, la escribo en forma estándar, calculo el Bronsquiano, quién es Y1 y quién es Y2, calculo cada una de las integrales. Una vez que lo hice, pues ya nada más multiplico y esa será mi solución particular. Entonces, pues es una receta bastante cortita. Y esta es de aplicación general, no como el de coeficientes indeterminados, que se limitaba a 3 tipos de funciones y sus combinaciones. ¿Ok? Repito, el problema está más que nada en poder resolver la integral. Hasta
¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, nuevamente, primero vamos a tener que resolver la ecuación diferencial homogénea. La homogénea, pues me va a dar mis soluciones Y1 y Y2, y con esas voy a poder calcular el Bronsquiano. Y ya, solamente planteo las integrales y las tendré que resolver. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era el Gronskiano? Ah, bueno, ahorita lo ponemos. Bueno, lo pongo de una vez. El Bronsquiano no es otra cosa que el determinante de tus soluciones, ¿no? Conformado por las soluciones y sus derivadas. Entonces, pues vamos a empezar a aplicarlo, ¿no? No hay mayor ciencia en esto. Resolver por variación de parámetros. ¿Ok? Vamos a resolver por variación de parámetros. Pues esta ecuación diferencial, ¿no? Y' menos 4y' más 4y igual a x y a la 2x. ¿Ok? Pregunta, ¿esta la podría resolver por variación, digo, por coeficientes indeterminados? Sí, no, ¿por Yo qué? digo que sí, ¿no? ¿Por qué? Sí se puede, Porque pues porque por la, porque está igualado a E, ¿no? pues O no tengo sé. una potencia x y una exponencial, ¿no? Y se están multiplicando. Entonces, coeficientes indeterminados se aplica para combinaciones o multiplicaciones de esas funciones, ¿no? Entonces, se puede por coeficientes indeterminados, pero me lo están pidiendo por variación de parámetros. Entonces, si lo resolvemos por coeficientes indeterminados, nos podría servir para comprobar que lo hayamos hecho bien. ¿Ok? Son dos caminos que me llevan al mismo resultado. ¿Ok? Primero, nada. ¿Está escrita en su forma estándar? Les dije que para que estuviera en forma estándar, el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden tiene que ser 1. Entonces, ¿esta está escrita en forma estándar? Sí. Entonces ya puedo empezar, ¿no? Primero que nada, otra vez, primero tengo que ver quién es la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, cuando es homogénea, está igualada a 0, ¿no? Siguiente paso, pues resolverla, ¿no? Esta ya la sabemos hacer. ¿Cuál es la ecuación auxiliar? ¿Cuál es? Sin miedo. Ajá. ¿Cuál? Pues la misma, pero como forma de polinomio, ¿no? Ajá, ¿cuál es? R cuadrada menos 4R más 4 igual 0. Excelente. Esto pues es de volada r menos 2 al cuadrado. Entonces solo hay una raíz de multiplicidad 2. Por lo tanto, R1 igual a R2 igual a 2, ¿no? Cuando tenía multiplicidad, pues decíamos, la solución homogénea o complementaria es C1 por E a la R1 por X, ahí está. Pero como tiene multiplicidad 2, la siguiente la tenemos que multiplicar por X. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución a la ecuación diferencial homogénea. Ya. Ahora, lo que sigue es resolver
la parte no homogénea. Para eso, pues requiero esto que les puse aquí, ¿no? Primero que nada, ¿quién es Y1 y quién es Y2? Pues Y1 corresponde a una de las soluciones y Y2 corresponde a la otra. ¿Se dan cuenta? Esta es una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. Entonces, Y1, pues sería esto, ¿no? La exponencial a la 2x. Y Y2, pues sería la otra solución linealmente independiente, que es esta. ¿Ok? ¿Qué queda claro por qué? No, ¿por qué? Pero ¿por qué no te queda claro? ¿Por qué se fueron las constantes? Pues acuérdate que las constantes son arbitrarias, ¿no? Entonces, si yo los tomo como uno, ¿afecta? No. Más que nada lo que me importa no son las constantes, sino lo que acompaña a las constantes. ¿Ok? Esta es la solución. Al multiplicarla por una constante no afecta que sea solución. Entonces, por eso les digo que la solución homogénea es una combinación lineal de soluciones linealmente independientes. ¿Ok? Las constantes se le pone porque pues puede valer 2x, 2 a la 2x, 3e a la 2x, etcétera, ¿no? Entonces, esto no me afecta que esto sea solución. Por eso, pues la ignoro. Nada más tomo la estructura, ¿no? Como el esqueleto. Esto es como la piel y esto es el esqueleto. ¿Ok? Oh, ya. No me Vale. importa si es negro, chino, etcétera, ¿no? Lo que me importa es que es una persona, que sería esto, ¿no? Esto es como que la piel o la ropa. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ¿ya te queda claro? Sí. Entonces yo elegí Y1 como esto y Y2 como esto. No importa quién sea Y1 y Y2, al final de cuentas, cuando lo sustituyan y reduzcan todo lo posible, pues les va a dar lo mismo. O sea, yo pude haber dicho Y2 y Y1 son estos, ¿no? ¿Ok? No afecta. Al final, cuando reduzcan y hagan esta sustitución, simplificarlo les va a quedar la misma solución particular. Entonces es indiferente quién tomen como Y1 y como Y2. ¿Ok? Yo lo hago para llevar un orden nada más. Dicho eso, calculamos el Bronsquiano. En la primera fila, pues van las funciones, ¿no? En la segunda, van las derivadas, ¿no? La derivada de e a la 2x es 2e a la 2x. Y la derivada de e a la 2x más 2x e a la 2x. ¿Ok? El Bronsquiano es un determinante. Entonces, si calculamos este determinante, es este por este menos este por este, ¿no? Con lo que me queda e a la 4x más 2x e a la 4x menos 2x e a la 4x. Este y este se cancelan y el Bronsquiano vale e a la 4x. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, ¿qué me dice el método? Tu solución particular es la suma de U1 por Y1 más U2 por Y2, donde U1 vale esto y U2 vale esto. Entonces, ya calculé el Bronsquiano, ya tengo quién es Y1 y Y2, procedo a calcular U1 y U2. Entonces, U1 es menos la integral de Y2 f de x entre el Bronsquiano. Es decir, la menos integral de Y2. ¿Cuánto valía Y2? Esto, ¿no? X e a la 2x. Multiplicada por f. F es la parte
no homogénea. Entonces, F, vamos a ponerlo aquí, es X e a la 2X. ¿Ok? Entonces aquí pongo X e a la 2X. Sobre el bronsquiano, ¿no? ¿Y cuánto nos dio el bronsquiano? E a la 4X. Ahí está. Si yo simplifico, arriba me queda en el numerador E a la 4X y en el denominador pues se cancela, ¿no? Con el E a la 4X. Lo que me queda menos X cuadrada diferencial de X. Esto de volada, ¿cuánto me da? 2x. ¿Eh? X cuadrado, 2x cuadrado, ¿no? Sobre 2. O sea, x cuadrado, ¿no? O no. Te puede regresar a cálculo integral. No. Menos X al cubo sobre 3. Ay, sí, cierto. Ahora, aquí no le pongo la constante de integración. ¿Por qué? Porque más adelante se va a eliminar, ¿no? Con la solución homogénea. O sea, se va a mezclar y no tiene caso que la pongas. ¿Ok? Entonces, la constante, ignora. Nada más me importa esta parte. ¿Ok? Muy bien. Ya tengo U1. Ahora, vámonos por U2. Que es la integral de Y1 f de X entre el bronsquiano, ¿no? Ese Y1 era E a la 2X, ¿no? F era X E a la 2. Y el bronsquiano valía E a la 4X. ¿Ok? Esto de volada otra vez, se cancela el E a la 4X y me queda X diferencial de X. ¿Cómo me da? X cuadrada entre 2, ¿no? Nuevamente no pongo la constante de integración porque más adelante va a desaparecer, ¿no? Entonces, ni la pongo. Entonces ya tengo todo. Mi solución particular, vamos a poner en rojo, es U1 por Y1 más U2 por Y2. U1 ya lo había encontrado. Aquí está. Es menos X al cubo entre 3. Y Y1 ya la tengo. Es E a la 2X. Más U2, también ya lo tengo. Que es X cuadrado entre 2. Por Y2, que era X E a la 2X. Entonces, si simplifico, esto me queda menos 1/3 de X cúbica a la 2X más 1/2 X cúbica a la 2X. Si simplifico es 1/2 menos 1/3, es 6 entre 3 menos 2, 3 menos 2, 1, ¿no? Un sexto. Un sexto de X cúbica a la 2X. ¿Ok? Entonces, ahora sí, mi solución general, pues es la solución homogénea o complementaria más la solución particular. Es decir, la solución general de mi ecuación de segundo orden no homogénea por el método de variación de parámetros me queda como C1 e a la 2X, 2X e a la 2X, más un sexto de X al cubo e a la 2X. ¿Ok? Y esta sería mi solución. Les dije, esta misma cosa la pueden resolver por coeficientes determinados. Los invito como tarea que lo intenten y van a ver que es un dolor de cabeza. ¿Ok? Ustedes verán por qué. La quieren hacer, si no, pues no pasa nada. ¿Ok? ¿Queda claro más o menos cómo se aplica el método? Pues les digo que prácticamente es una receta. ¿Dónde está el problema? En que no saben integrar. Aquí ya me está diciendo
cosas raras. Entonces repasen sus integrales, ¿no? Porque dudo mucho que los dejen usar tablas de integrales. Ok, que no es el que no, pero, o sea, ya ven que se ponen en su plan y de ahí no salen. ¿Ok? ¿Más o menos claro? Bueno, esta, como les dije, la pueden resolver por por coeficientes determinados. Pero ¿qué pasa si yo les pongo esto? ¿Esa se puede por coeficientes indeterminados? No. No, porque aparece una cosecante, ¿no? Entonces, pues la cosecante le da en la torre al método de coeficientes indeterminados. No me queda de otra más que variación de parámetros, que es el método más general, ¿no? Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primerititito que les dije, así, hasta se los remarqué así, muy muy entusiasta. Antes de hacer variación de parámetros, revisen que la ecuación que está en su forma estándar. ¿Qué quiere decir que está en su forma estándar? Que la derivada de mayor orden debe estar igualada con coeficiente 1. ¿Esta está en forma estándar? No. Entonces lo primero que debo de hacer es, la llevo a forma estándar, ¿no? ¿Por qué es de a fuerzas esto de la forma estándar? Porque todas las fórmulas se dedujeron a partir de una ecuación que está en forma estándar. Entonces, estas ecuaciones no son válidas si no está en forma estándar. Por eso es lo primero que se hace. ¿Ok? Si no lo hacen, todo lo demás que hagan va a estar mal. Entonces, primero la llevo a su forma estable. Ahí está. Divido todo sobre 4. Es decir, y' 36 entre 4 es 9, igual a 1/4 de la cosecante de 3x. Ahí está. ¿Qué sigue? ¿Qué necesito para obtener y1 y y2? Pues resolver la homogénea asociada, ¿no? Es decir, primero resuelvo esto. ¿Ok? Que me da la ecuación auxiliar m cuadrada más 9. Bueno, esta me da raíces complejas. Es decir, m vale más menos 3i. ¿Ok? Entonces, eso lo vimos. Y la solución me queda de esta forma. La solución homogénea es C1 coseno de 3x más C2 seno de 3x. ¿Ok? Ya. Tengo mi conjunto solución asociada a la ecuación homogénea. Es la combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. Entonces yo puedo tomarlas como y1 y como y2. Otra vez repito, no importa quién sea y1 y y2. Al final, al hacer la simplificación, se queda la misma solución particular. Esa no cambia. Entonces, por comodidad, y1 va a ser el coseno de 3x. Y y2 va a ser el seno de 3x. ¿Ok? Ya. Ya tengo y1 y y2. ¿Qué sigue? Pues calcular el bronsquiano. Porque el bronsquiano viene en las fórmulas de integral de U1 y U2.
Entonces el browniano, pues es un determinante. La primera va y1 y y2, ¿no? Es decir, coseno de 3x y el seno de 3x. En la siguiente fila, pues van las derivadas. La derivada del coseno, pues es menos 3 seno de 3x. La derivada del seno de 3x es 3 seno de 3x. Ahí está. Esto, pues, es un determinante, entonces es este por este menos este por este. Es decir, 3 coseno cuadrado 3x más 3 seno cuadrado de 3x. Si lo simplifico, simplemente me queda un 3. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Perfecto. Ahora sí, pues ya propongo mi solución particular. Mi solución particular es U1 por Y1 más U2 por Y2, donde U1 es la menos integral de Y2 f de x entre el browniano. Es decir, la menos integral de Y2, ¿quién era Y2? Seno de 3x, ¿no? Seno de 3x. F de x era, aquí le voy a poner, un cuarto de la cosecante de 3x. Entonces aquí es un cuarto de la cosecante de 3x. Entre el browniano, que nos dio 3. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué sigue? Pues resolver la integral, ¿no? El seno y la cosecante son funciones recíprocas. Es decir, su producto me da 1. Con lo que me queda menos 1 sobre 12 diferencial de x. Y esto me da menos 1/12 de x. ¿Ok? Ahora vámonos por U2. ¿Se escucha mucho la lluvia? Poquito. A ver, espérame, Dante. No encuentro los audífonos. Espérenme. Si no me escuchan, me avisan, ¿no? Sí. U2 es la integral de Y1 f de x entre el browniano. ¿Ok? Y1 era esta, ¿no? Es decir, el coseno de 3x por un cuarto de la cosecante de 3x entre el browniano que valía 3, ¿no? Ahí está. Esto me queda un 12avo de la integral del coseno de 3x por la cosecante de 3x. ¿Cómo se resuelve esta integral?
La cosecante, pues es la recíproca del seno, ¿no? Entonces lo puedo escribir como el coseno entre el seno de 3x. Y ahora sí ya se ve, ¿no? ¿Por qué método se resuelve esta integral? Con un cambio de variable, ¿no? Es decir, u Ajá. es seno de 3x y el diferencial de u es 3 coseno de 3x. Entonces esta integral me queda como 1 entre 12 por 3 coseno de 3x entre el seno de 3x, ¿no? Es decir, 1 sobre 36 diferencial de u entre u. Y esta ya sabemos que es el logaritmo natural, ¿no? Es 1 sobre 36 logaritmo natural del valor absoluto de u. Pero u era el seno, ¿no? Ahí está. Ya tengo u1, ya tengo u2. Ya puedo formar mi solución particular. Entonces, mi solución particular no es otra cosa que u1 por y1 más u2 por y2. U1, ¿cuánto nos dio? Menos un doceavo de x, ¿no? Menos un doceavo de x. Y y1 era el coseno, ¿no? Ahí está. Más u2, que es 1 sobre 36. Por esto, ¿no? Para escribirlo bonito, pues aquí voy a poner el y2, que era seno de 3x. Y aquí pongo el logaritmo que me faltaba, ¿no? Noten que está medio fea, ¿no? Esas ni de chiste las sacábamos por coeficientes indeterminados. ¿Ok? Entonces, mi solución general, pues no es otra cosa que la solución homogénea más la particular. Es decir, es C1 coseno de 3x, C2 seno de 3x, y esto, ¿no? Menos un doceavo de x coseno de 3x, más 1 sobre 36 seno de 3x, logaritmo natural, el seno de 3x. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Les repito, el problema de este método reside en estas benditas integrales, ¿no? Puede suceder que la integral no tenga antiderivada, es decir, sea una integral no elemental. En esos casos, pues, nada más la dejan expresada, ¿no? Si no se puede resolver la integral, pues la dejan expresada y ya nada más la incluyen aquí, ¿no? O sea, sería y1 por la integral, ¿no? Si es que no se puede hacer. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de esto. Resolver y' menos y igual a 1 sobre x. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer, ya vámonos más rápido, es la ecuación auxiliar, ¿no? Porque está en forma estándar. Entonces es m más 1 por m menos 1. Con lo que de volada
la solución homogénea es C1 e a la X más C2 e a la menos X. De aquí elijo Y1 igual a E a la X y Y2 igual a E a la menos X. Calculo su Wronskiano. E a la X, E a la X, E a la menos X, menos E a la menos X. Esto me da menos 1 y esto es menos 2. ¿Ok? Entonces, ya de volada, decimos que U1 es la menos integral de Y2 f de X entre el Wronskiano, ¿no? Es decir, menos la integral de Y2, que es E a la menos X, por F, que es 1 sobre X, entre el Wronskiano, que vale menos 2. Si lo simplifico, esto me queda 1/2 de la integral de E a la menos X sobre 2. Digo, sobre X. Pregunta: ¿cómo resuelvo esta integral? Lo que se me ocurriría sería esto, 1/2 de la integral de X a la menos 1 y a la menos X. Y esto por partes, ¿no? Pues resulta que no, que si lo hago por partes nunca se va a acabar la integral. Cambio de variable, pues ni de chiste, nada se aniquila. Fracciones parciales, pues tampoco, porque no es un polinomio. Trigonométrica, sustitución trigonométrica, pues no me sirve porque no hay ninguna suma o diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo resuelvo esta integral? Pues resulta que esta integral es una integral no elemental, es decir, no tiene primitiva. Si me sale una integral de este tipo, ¿cómo expreso el U1? Pues resulta que en cálculo se demuestra que si ustedes expresan una integral como una función, el chiste es que la derivada me dé esto, ¿no? Entonces, lo vamos a expresar como una función que depende de X, pero como una integral definida. Lo más fácil es convertir bueno, aquí le voy a poner, no es una integral elemental. ¿Ok? Si eso sucede, entonces expreso esta integral de esta forma. 1/2 de 0 a X, y aquí en vez de poner X pongo un nuevo parámetro. Vamos a llamarlo T. ¿Por qué? Porque en cálculo integral se demuestra que si yo expreso una integral donde el límite superior es una variable, en este caso X, su derivada pues me da justamente esta cosa evaluada en X, ¿no? Que es lo que ando buscando, que me quede esto. ¿Ok? Entonces así expresarían una integral en función de X cuando no tiene primitiva. ¿Ok? Lo mismo va a suceder con el U2. U2 es la integral de Y1 f de X entre el Wronskiano, ¿no? ¿Esto cuánto me dio? E a la X por f de X, que era 1 sobre X entre el Wronskiano, que era menos 2. ¿Ok? Esto me va a dar menos 1/2 de E a la X sobre X. Nuevamente esta integral no es elemental, no existe su primitiva o antiderivada. Entonces la expreso como menos 1/2 de la integral definida de 0 a X, y aquí en vez de poner X, pues pongo otra vez el mismo parámetro, ¿no?
En este caso, T. ¿Ok? Por lo tanto, mi solución particular, pues no va a tener una expresión así tan bonita. Mi solución particular es U1, Y1 más U2, Y2. Es decir, Y1, ¿cuánto era? E a la X, ¿no? Es decir, un medio de la integral de E a la X por la integral de 0 a X, E a la menos X sobre, digo, E a la menos T. Acuérdense que cambian el parámetro diferencial de T. Menos un medio de Y2, que en este caso era E a la menos X, la integral de 0 a X, cambio el parámetro, ¿no? En vez de X pongo T. ¿Ok? Y esta sería la solución particular. ¿Ok? Entonces, pues no así como en cálculo integral, pues no todas las integrales se podían resolver, pues aquí en ecuaciones diferenciales, pues no siempre las soluciones van a quedar en términos de funciones elementales, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en la integral pues no se podía resolver, no nos queda más que dejarlo expresado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Como ven, el método es bastante sencillo. Como les repito, el problema está aquí, en el U1 y en el U2. Es decir, en las integrales. Porque pues no son integrales tan básicas. Pueden salirles ahí unas integrales medio extrañas, ¿no? ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa? Aquí las hemos resuelto para orden 2 como máximo, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una ecuación de orden 3 o mayor y la queremos resolver por variación de parámetros? Pues el método ya no es tan directo, ¿ok? Pero sí tiene una expresión general. Es decir, el método, o mejor dicho, las fórmulas, ¿no? El método visto hasta el momento solo sirve para ecuaciones de orden 2, ¿no? ¿Qué pasa si la derivada es de orden 3 o mayor? Bueno, en esos casos hacemos uso de la regla de Kramer. ¿Se acuerdan de la regla de Kramer? ¿No? Bueno, en exámenes a lo mucho he visto hasta ecuaciones por variación de parámetros de orden 3. Entonces, como es de orden 3, entonces para orden 3 por variación de parámetros, las fórmulas no se ven así directas, ¿no? Tienen que resolver un bendito determinante. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Pues si es de orden 3, la solución particular está formada por 3 componentes, ¿no? Que es U1 por Y1 más U2 por Y2 más U3 por Y3, donde estas, pues otra vez, vienen de la ecuación diferencial homogénea asociada. Luego, aquí U1, U2 y U3 ya no tienen una fórmula directa. Lo que vamos a obtener, pues son U1', U2' y U3', es decir, las derivadas. ¿Ok?
Las derivadas, pues, no son otra cosa que el cociente de dos determinantes que se parecen o que vienen de la regla de Kramer. Es decir, U1 es 0, 0, f de x. Y aquí va 2, y2' y y2 bi'prima. ¿Ya ven que se empieza a complicar? En la tercera columna va y3, y3', y3 bi'prima. ¿Ok? Entre el bronskiano. El bronskiano, pues ya sabemos cuál es, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense que ya no es tan sencillo. Aquí tenemos que resolver primero el determinante. Una vez que ya encontremos el determinante, lo dividimos entre este bronskiano. Y todo ese resultado, pues, es U', U1'. ¿Qué hacemos después? Pues integramos esa expresión para encontrar U1. U2, pues, es bastante similar. Solamente que esta cosa la voy a recorrer para acá. Y en esta columna, pues, va lo correspondiente a Y1, ¿no? Es decir, Y1, Y1', Y1 bi'prima. En esta, pues, les dije que recorría la otra. Y aquí va Y3, Y3', Y3 bi'prima, ¿no? Nuevamente entre el bronskiano. Simplifico toda la expresión, la integro y ya tengo U2. Y lo mismo para U3, ¿no? U3', recorro esta para el otro lado y nos queda esto en términos de Y1 y Y2, ¿no? Y2, digo Y1, Y1' y Y1 bi'prima. Y2, Y2', Y2 bi'prima, 0, 0, F. ¿Ok? Entonces, el método de variación de parámetros se ve bastante bonito, pero solamente hasta orden 2. De orden 3 o mayor, pues ya empieza a complicar, ¿no? Que aparte tenemos que encontrar este determinante. ¿Ok? Y el bronskiano para funciones, para 3 funciones o más, pues también es un determinante bastante tedioso. Entonces, nada más vamos a resolver un ejemplo de este, porque pues sí viene en exámenes, a veces los ponen en exámenes extraordinarios o finales, ¿no? Pero ya de orden 4 ya, está cabrón, ¿no? Ya es casi imposible que les pongan uno de esos. Hasta orden 3 sí he visto que los pongan a resolverlo por variación de parámetros. ¿Ok? Entonces vamos a resolver uno de orden 3 para ver cómo se aplica este método, ¿no? Ok. Resolver por el método de variación de parámetros. Entonces va a ser y' más y' igual a la tangente de x. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Pues revisar que esté en forma estándar. ¿Lo está? Sí, ¿no? Entonces procedo a escribir la ecuación auxiliar. R cúbica más R igual a 0. Esto lo puedo escribir como R por R cuadrada más 1 igual a 0. Me va a dar 3 raíces. Una vale 0 y las otras dos pues son números complejos, ¿no? Más menos i. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la solución homogénea. C1 e a la 0x, que nada más queda como C1, C2 coseno de x, más C3
seno de X. Si se dan cuenta, pues me salieron 3 soluciones, ¿no? Que es lo que vamos a usar para el Wronskiano y todo lo demás, ¿no? Entonces, sin más, tengo 3 soluciones linealmente independientes. Y1 voy a decir que es 1, ¿no? Porque aquí está escondidito. C1 por 1. Entonces, mi primera solución es simplemente el número 1. Y2, pues va a ser el coseno. Y Y3 va a ser el seno. ¿Ok? ¿Qué sigue? Puedes proponer mi solución particular. YP es U1 por Y1, más U2 por Y2, más U3 por Y3. ¿Ok? Repito, pues aquí no hay fórmula directa, ¿no? Primero tengo que encontrar las derivadas de U1, U2 y U3, ¿no? Entonces, U1' dijimos que era 0, 0. Ah, bueno, antes que el Wronskiano, ¿no? Me estoy olvidando. Porque lo vamos a usar en los 3, ¿no? El Wronskiano es el determinante que en la primera fila pues van las funciones, ¿no? Y1, Y2 y Y3. Ahí está. En la segunda fila va la primera derivada. La primera derivada de 1 pues es 0. La derivada del coseno es el menos seno. Y la derivada del seno es el coseno. En la tercera fila van las segundas derivadas. Esta vuelve a ser 0. La derivada del menos seno es el menos coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. Ahí está. Esto es un determinante de 3 por 3. Si se dan cuenta, tengo 2 cerotes. De volada, ¿por qué método puedo encontrar ese determinante? Por expansión en la primera columna, ¿no? Es decir, esto no es otra cosa que el determinante que queda de eliminar esta columna y esta fila. Es decir, menos seno de X, menos coseno de X, coseno de X y el menos seno de X. ¿Ok? Bendito problema, porque nos va a dar que vale 1. Esto nos va a dar el seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X. Ya nos ahorramos un montón de trabajo. El Wronskiano es constante y vale 1. Muy bien, ahora sí ya. Vamos a encontrar las expresiones para U1', U2' y U3'. Entonces, U1', pues es lo mismo que el Wronskiano, con la diferencia de que en la primera columna va 0, 0, f de x. Y las otras dos columnas del Wronskiano quedan igual. Es decir, coseno de x menos seno de x y menos coseno de x, ¿no? Seno de x, coseno de x y el menos seno de x. ¿Cuánto vale f? Pues es la parte no homogénea, ¿no? Entonces aquí en donde va f pongo tangente. ¿Por qué ya no lo divido sobre el Wronskiano? Porque el Wronskiano nos dio ¿cuánto? Un bonito 1, ¿no? Entonces esta parte pues ya está de más. Nuevamente es un determinante de 3 por 3, donde tengo 2 ceros en la primera columna. Este lo puedo resolver otra vez por expansión en la primera columna, ¿no? Quito, me queda coseno menos seno, seno y coseno, ¿no? Esto otra vez me va a dar un bonito 1, con lo que nada más me queda la tangente de x. Ahí está.
Si U1' vale tangente, pues U1 va a valer la integral de la tangente. ¿Ok? Ya no nos vamos a meter en problemas. Esto es directamente menos el logaritmo del coseno de x. ¿Ok? Y ustedes luego lo revisan con calma, ¿no? Ya encontré uno. Entonces me falta U2 y U3. ¿Quién es U2? Pues es lo mismo que el browskiano, solo que en la segunda columna voy a poner 0, 0, f de x, pero f de x ya sabemos que es tangente. Entonces, en la primera columna pongo lo mismo que el browskiano, que era esto, ¿no? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Listo. Y la tercera columna era seno, coseno, menos seno. Ahí está. Este determinante está bonito porque tiene muchísimos ceros, ¿no? Entonces, otra vez, si expando por la primera columna, nada más me queda 0, coseno, tangente y el menos seno. Esto es 0 por menos seno, me da 0. Y es menos tangente de x, coseno de x. ¿Ok? La tangente, pues es el seno sobre coseno, ¿no? Con el coseno de acá se va a cancelar. Con lo que nada más me queda el menos seno de x. Otra vez, ¿por qué no lo dividí sobre el browskiano? Porque nos dio 1. Si no nos hubiera dado 1, aquí hubiéramos tenido que dividir sobre el browskiano, ¿no? Y va a ser más tedioso todavía. Afortunadamente nos dio 1. Entonces, pues ya no lo pongo. Si U2' es menos el seno de x, pues U2 va a ser la integral del menos seno de x. ¿Ok? Es decir, el coseno de x. Perfecto. Ya nada más nos falta U3. U3', pues es otra vez el determinante, solamente que en la tercera columna, igual que el browskiano, solo que en la tercera columna va el 0, 0, f de x. Y los otros, las primeras dos quedan como las del browskiano, ¿no? Que son estas dos. 1, 0, 0, 1, 0, 0, coseno de x, menos seno de x, y el menos coseno de x. Y ya sabemos que donde va f, va la tangente. Y dividimos entre el browskiano, pero otra vez nos dio 1. Ya nos ahorró mucho trabajo. Vuelvo a sacar el determinante por expander en esta fila, digo en esta columna, y nos queda el determinante de menos seno de x, 0, menos coseno de x, y la tangente de x. ¿Ok? Esto nos va a dar simplemente menos el seno de x por la tangente de x, ¿no? No se simplifica nada. Por lo tanto, si U3' vale esto, U3 pues es la integral del menos seno de x por la tangente de x. ¿Ok? Aquí viene otra vez su habilidad para resolver integrales. Esta me queda como la tangente es lo mismo que el seno entre el coseno, ¿no? Yo puedo multiplicar arriba y me va a quedar un seno cuadrado, ¿no? Hasta el momento no me queda nada reconocible. ¿Qué pasa si lo dejo todo en términos del coseno? Pues simplemente puedo escribir esto como el seno cuadrado es simplemente 1 menos el coseno cuadrado, ¿no?
entre el coseno de x. Perfecto. Si lo separo en dos integrales con el menos que tengo aquí, me queda simplemente la integral del coseno de x menos la integral de 1 sobre el coseno, pero 1 sobre el coseno es la secante de x. ¿Ok? Ahora sí, esto lo escribo directamente como el seno de x menos, ¿cuál es la integral de la secante? Secante de x más la tangente de x. Qué fastidiote, ¿no? Pero ya tengo U1, U2 y U3. Puedo proceder a escribir mi solución particular. Dijimos que era U1 por Y1 más U2 por Y2 más U3 por Y3. Con lo que me queda U1, ¿dónde está? Aquí está. ¿Y cuánto valía Y1? 1, ¿no? Entonces nada más me queda el menos logaritmo natural del coseno, ¿no? Menos logaritmo natural del coseno. Ahí está. Más U2 por Y2. ¿Cuánto nos dio U2? El coseno, ¿no? Y Y2, ¿cuánto era? Era el coseno, ¿no? Entonces aquí es más el coseno cuadrado de x, porque es coseno por coseno, ¿no? Y U3 por Y3. U3 nos dio todo esto. Y Y3 era todo esto. Digo, U3 es esto y Y3 era el seno, ¿no? Entonces, más el seno de x por el seno de x menos logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Si lo simplifico un poco, más coseno cuadrado de x más seno por seno cuadrado, ¿no? Y seno con el menos seno logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Noten que esto me da un 1, ¿no? Entonces ya finalmente la solución es 1 menos logaritmo natural del coseno de x menos, aquí faltó, menos seno de x logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Noten que está bien fastidiosa, ¿no? Finalmente, pues mi solución general es la homogénea más la particular, ¿no? Bueno, eso ya no lo pongo. Ya saben qué les tendría que dar. ¿Ok? Ahora, la solución homogénea nos dio, creo que C1 más T2 coseno más C3 seno, ¿no? Fíjense que aquí tengo un C1 y aquí en la solución particular tengo un 1. Entonces, si a C1 le sumo el 1, pues esto sigue siendo una constante, ¿no? Llamémosla K1. Entonces, a final de cuentas, este 1 lo puedo quitar, porque se va a juntar con la homogénea de acá, ¿no? O sea, no me afecta este 1, porque está dentro o está incluido en todas las posibilidades de esta solución homogénea. ¿Ok? Y otra vez les digo, pues está bastante complicadito. Ya de orden 2, pues sí tenemos unas fórmulas, ¿no? Pero ya de orden 3 o mayor, pues es todo este procedimiento. Y si fuera de orden 4, pues peor, ¿no? Son determinantes de 4 por 4 que incluyen funciones. Si ya calcularlos con números era difícil, ahora con funciones está peor. Entonces, es el único ejemplo de 3 por 3 que vamos a hacer, ¿no? Y se los puse no porque quisiera, sino porque si se los llegan a poner en un examen, pues ya saben cómo
procede, ¿no? Pero generalmente esperemos que no les pregunten uno de estos. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Bueno, vamos a hacer un último ya para terminar con este tema, ¿no? Y ya empezamos la siguiente clase con la transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces, resolver la ecuación diferencial sujeta a las siguientes condiciones iniciales, ¿no? Condiciones iniciales. Y en 0 vale 1 y y' en 0 vale 0, ¿no? Entonces recuerdan que les dije que el orden de la ecuación diferencial me dice cuántos parámetros tengo, ¿no? Aquí tengo 3 parámetros, ¿no? Porque la ecuación era de orden 3. Cuando me dan condiciones iniciales, estos ya no son arbitrarios, ya toman un valor en específico. ¿Ok? Entonces, cuando les den condiciones iniciales, lo primero que tienen que hacer es encontrar ya la solución general y después, al final, aplicar las condiciones iniciales. No vayan a cometer el error de que encuentran la homogénea y quieren aplicar las condiciones iniciales. Eso los va a llevar a un error. Entonces, primero se encuentra la solución general y ya al final, cuando ya tengan la solución general, ya aplican las condiciones iniciales. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial? Y' no, perdón, 2y' más y' menos y igual a x más 1. ¿Ok? Entonces esa es la ecuación diferencial no homogénea con esas condiciones iniciales. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues resolverla. Primero dividir sobre 2, ¿no? Para que me quede en su forma estándar. ¿Ok? Ahora sí ya está en su forma estándar. ¿Qué sigue? La homogénea, ¿no? ¿Qué sigue? La ecuación auxiliar. R cuadrada más 1/2 de R más 1/2 vale 0. Esta no se puede resolver por factorización. Entonces no me queda más que usar la fórmula general, ¿no? ¿Ok? Esto me va a dar es 1/4 más 2, ¿no? Entonces es 1/4 más 2. ¿Ok? Con lo que ya finalmente me queda menos 1/2 más menos 3 medios entre 2, ¿no?
tengo dos raíces. La primera es con signo negativo, menos 1 medio, menos 3 medios, me da menos 2, ¿no? Entonces me da menos 1. Y la segunda es con signo positivo, 3 medios menos 1 medio, 2 medios. O sea, 1. Entre 2, 1 medio. Ahí está. ¿Ok? Ahora formo mi solución homogénea, ¿no? Y homogénea es C1 e a la menos x más C2 e a la x medios, ¿no? Selecciono Y1 y Y2. Calculo el Browniano. Y aquí me queda en medio, ¿no? Este determinante me da este por este menos este por este, ¿no? Es decir, 1 medio de e a la menos x medio más e a la menos x medio. Es decir, 3 medios de e a la menos x medio. Ya calculé el Browniano. Ahora sí, directo, ¿no? U1 es menos la integral de Y2, que es e a la x medio, por f, ¿no? Donde f, pues es eso. Entre el Browniano. ¿Ok? Esto me va a dar menos 2 tercios de e a la x. No, este 2 con este se cancela. Es menos 1 tercio de e a la x, x más 1. ¿Ok? Esta integral pues se las voy a poner directas. Y no nos da otra cosa que menos 1 entre 3 x e a la x. ¿Ok? U2 pues es la integral de y1, que es e a la menos x, ¿no? ¿Sí? Por f, que es x más 1 sobre 2, entre el Browniano, ¿no? ¿Ok? Esto nos va a dar 1 tercio de la integral 1 medio menos 1 e a la menos x medios, ¿no? De x más 1, diferencial de x. Esta igual se las voy a poner directa. Ya ustedes la revisan con calma. Esto me da menos 2x más 6 sobre 3 e a la menos x medio. ¿Ok? Ya tengo U1 y U2. Por lo tanto, mi solución particular es U1 que nos dio
menos un tercio, ¿no? De x e a la x y multiplicada por y1, pero y1 era e a la menos x, ¿no? Ahí está. Más u2, pero u2 es todo esto, ¿no? Por y2, pero y2 ¿cuánto valía? E a la x medios. Si se dan cuenta, estas exponenciales se cancelan, con lo que me queda menos un tercio de x menos 2x sobre 3 menos 6 entre 3, 2, ¿no? Es decir, menos 3 tercios es menos x menos 2, ¿no? ¿Ok? Entonces la solución general, ¿quién sería? C1 e a la menos x más C2 e a la x medios más la solución particular, que en este caso nos quedó menos x menos 2. ¿Ok? Ahora, tengo que meterle las condiciones iniciales. ¿Qué me decían las condiciones iniciales? Que la función evaluada en 0 vale 1 y que la función evaluada la primera derivada evaluada en 0 vale 0, ¿no? Entonces, ya que tengo mi solución general, ya puedo aplicar las condiciones iniciales. No las puedo aplicar antes porque me va a dar un resultado erróneo. Las condiciones iniciales se aplican ya que tengo la solución general. Entonces, ¿qué me decía mi solución general? Que la función evaluada en 0 vale 1, ¿no? Aquí está. Y en 0 la derivada vale 0. Esta es directa. 1 es igual a C1 e a la menos 0 más C2 e a la 0 sobre 2 menos 0 menos 2. Es decir, 1 vale C1 más C2 menos 2. Si se dan cuenta, me queda una ecuación donde involucro las dos constantes que estoy buscando, ¿no? Para que ya no sea una solución, una solución general, sino una particular. Si yo reescribo esta, me queda como una ecuación lineal, ¿no? Ahí está. Esta la vamos a llamar ecuación 1. Luego, ¿qué necesito? La derivada, ¿no? Entonces, ¿quién es la primera derivada de la solución general? Pues es la derivada de esta cosa. Es decir, menos C1 e a la menos X más C2 sobre 2 e a la X sobre 2 menos 1, ¿no? Menos 1. Por lo tanto, la primera derivada en 0 vale 0, ¿no? Es decir, 0 es igual a menos C1 e a la menos 0 más C2 sobre 2 e a la 0 sobre 2 menos 1. Nuevamente esto me queda como una ecuación lineal, ¿no? De dos incógnitas. Es decir, menos C1 más C2 sobre 2, ¿vale? 1. ¿Ok? A esta la voy a llamar ecuación 2. ¿Qué pasa si sumo la ecuación 1 y la ecuación 2? Se cancela C1, ¿no? Con lo que me queda, sumo ecuación 1 y ecuación 2. Si la sumo me queda 3 medios de C2
es 4, ¿no? Es decir, C2 vale 8 tercios. Y si yo despejo C1 de cualquiera de las dos, digamos de ecuación 1, pues me queda que C1 es igual a 3 menos C2. ¿Ok? Entonces, esto me queda 3 menos 8 tercios, ¿no? O sea, un tercio. Con lo que la solución, ya no general, sino particular, con esas condiciones iniciales, sería un tercio de e a la menos x más 8 tercios de e a la x medio menos x menos 2. Ahora sí, esta es la solución particular para esas condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, cuando les pongan un problema de condiciones iniciales, lo primero que deben de hacer es encontrar la solución general. Ya que ya la encontraron, ahora sí, pueden aplicar las condiciones iniciales. Estas no se aplican antes, solo hasta el final. ¿Ok? Y pues esta sería la solución particular a ese problema con esas condiciones iniciales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, tampoco. Perfecto. Entonces, en teoría, se supone, ya deberían de saber resolver ecuaciones. Les repito, el primer tema es el más difícil para mí, ¿no? Porque, por las homogéneas, ¿no? Más que nada. No las homogéneas que estamos viendo aquí, sino las homogéneas de primer orden que vimos, ¿no? Cuando hicimos el cambio de y igual a u por x o x igual a b por y, ¿no? Entonces, si pasan su primer parcial con un 8, un 9, ya están del otro lado. Porque si se dan cuenta, estos dos métodos, el de coeficientes indeterminados y el de variación de parámetros, pues son más que una recetita. Si la aplican bien, pues obtienen el resultado deseado. Cosas a considerar. Repasen cálculo integral, repasen álgebra lineal, por favor. Porque cuando salen condiciones iniciales, a fuerzas van a tener que resolver un sistema de ecuaciones para encontrar estas constantes, ¿no? C1 y C2. Entonces, vean cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales, otra vez. Vean cómo resolver integrales. Y pues ya, lo que ya hemos visto hasta el curso. Entonces, para la siguiente clase, pues ya vamos a empezar con transformada de Laplace. ¿Ok? Ese tema pues está muy bonito. Así que no deberíamos tener mayor problema. Repito, repasen integrales, cómo resolver ecuaciones lineales y si pueden, descomposición en fracciones parciales. A lo mejor no lo usamos la siguiente clase, pero sí dentro de 2. ¿Ok? ¿Vale? ¿No tienen dudas? No. Perfecto. Entonces, pues nos vemos el día jueves. ¿Vale? Que tengan excelente Vale, noche. hasta el jueves. Fíjense.